Señor. Es un gozo verles. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, me alegra mucho. Quienes no han venido los lunes en la noche, levanten la mano. Ya están perdonados de todo ese pecado que ya está rayando casi al pecado imperdonable, pero bueno, como equipo de trabajo en la casa estamos viendo la importancia de una acción efectiva de nuestra parte como iglesia, de ser lo que el Señor quiere, una comunidad discipuladora del reino que en su geografía genere ese efecto de influencia, presencia y transformación del estado de cosas. Y ese es el entender que queremos que como iglesia podamos abrazar en lo que es la dinámica en que Jesús desarrolló su tarea y la forma como Pablo pudo replicar de manera más efectiva lo que había recibido del Señor. Cuando nosotros leemos los evangelios, particularmente, encontramos que una de las tareas centrales que Jesús vino a llevar a cabo para cumplir su misión en la tierra fue el tiempo que dedicó a formar sus discípulos. O sea, fue una tarea intensa, intencional y estratégica en la que él invirtió la mayor parte de su vida. No fue haciendo milagros, no fue predicando, no fue haciendo otros asuntos, sino estando con aquellos que él quería que recibieran de él y lo reprodujeran en otros, que esos discípulos entendieran la razón del por qué Cristo estaba presente. Y note usted que antes de iniciar su ministerio público y antes de realizar un milagro a los demás, Jesús tuvo como interés en orar a Dios para seleccionar a aquellos con quienes él iba a invertir este espacio de tiempo. Y recordamos cómo él el primer día, Juan dice que el primer día él llamó a Andrés, llamó a Juan y llamó a Pedro para que estuviesen con él, le siguieran y fueran sus discípulos. Luego dice el evangelio de Juan que al segundo día Jesús llamó a Felipe y a Natanael para que le siguieran también. O sea, él reclutó unos el primer día, otros el segundo día, y el evangelio dice, y al tercer día se hicieron unas fiestas en la boda de Caná de Galilea, y allí realizó su primer milagro. Dice, el primer milagro de Jesús ocurre después de que él se asegura de tener testigos. Los discípulos fueron testigos presenciales de lo que él es, de lo que él dijo y de lo que él hizo. Fueron aquellos que recibieron precisamente el testimonio de esa vida. Por eso Juan dice, nosotros testificamos lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos conocido tocante al verbo de vida. Diga, un discípulo tiene un testimonio de la vida de Jesús. Entonces, cuando él inicia esa tarea, note que no estaba sencillamente buscando solo creyentes o seguidores que aplaudieran sus milagros o reconocieran su fama. Estaba buscando discípulos comprometidos a recibir la presencia y la reproducción del testimonio de su vida. Y cuando hablo de creyentes, me relaciono a todos, dice la escritura, y muchos de la multitud creyeron en él. Diga, creyeron en él.
Muchos de la multitud son creyentes que como multitud iban buscándole y creían en él porque necesitaban un milagro, una sanidad, una solución a una situación temporal de la vida. Pero los discípulos no creyeron en él porque le resolvió un problema para la vida, sino porque les trajo el propósito de vivir. Estos discípulos entendieron y reconocieron: solo tú tienes palabra de vida eterna. Lo que recibimos de ti es vida, y esa es la que nosotros queremos experimentar. Lamentablemente hoy en día hay muchos de la multitud que creen en el Señor que les sana, el Señor que les provee, el Señor que les guarda, el Señor que les bendice, pero no hay un compromiso de vida para estar con Él en esa expresión de la realidad. ¿Por qué la iglesia no tiene un entendimiento preciso de lo que es un discipulado apostólico de reino como compromiso y expresión de vida? Porque la gran mayoría de nosotros llegamos como creyentes buscando al Señor que nos soluciona una necesidad. Se nos instruyó como creyentes una multitud fiel que se congrega para escuchar una palabra de bendición. O sea, la formación que hemos tenido nosotros desde nuestro inicio no fue tal como Jesús la planteó, ni como Pablo la asumió con aquellos que habrían de tener un testimonio de vida, que en su tiempo se convirtieron en aquellos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo se decía de ellos? Los que trastornan el mundo entero. Era el testimonio de todos los seguidores de Jesús que como eclesía iban por todas partes dando una expresión de vida en los ámbitos donde ellos operaban. Fue la gente que asumió la tarea que Jesús dijo: id y haced. Diga, id. El ir va acompañado con una acción. Esa acción es la reproducción de vida. Note que los discípulos se hacen. Id y haced discípulos. Él no dijo: id y consigan congregantes, id y haga que la gente levante la mano, id y busque muchos creyentes en mí. No, id y haced discípulos. La tarea es hacer. Y hacer discípulos es mucho más allá de que la gente reciba al Señor como el que les sana, el que les salva y el que les arregla la vida. Es llevar a que cada quien asuma la determinación de rendirse y morir a sí mismo para vivir las realidades de su vida. Por eso Jesús dijo: ninguno que está dispuesto a renunciar lo suyo, a morir a lo suyo y seguirme, no puede ser mi discípulo. Podrá ser mi admirador, podrá ser mi creyente, pero no mi discípulo. Mi discípulo tiene una determinación de entrega. Y aquí es donde yo creo que necesitamos como iglesia revisar cuál ha sido nuestra formación, redefinir cuál es nuestra tarea en la misión y poder retomar aquella misión que se nos entregó. Diga: tarea, misión y meta. Son los elementos que la gran comisión que le hemos llamado en Mateo: id y haced enseñándoles. Aquí hay una dinámica que no se puede reemplazar, ni ningún aspecto se puede omitir. Id, haced, enseñar solamente se asumirá cuando cada uno de nosotros crea que es, diga, un discípulo. Diga, un discípulo. Y discípulos son los que crean esa dinámica de discipulado, donde se involucra una relación personal, donde se expone la forma de vida en Cristo,
donde damos a conocer lo que hemos recibido del Señor. Yo recibí del Señor lo que les he enseñado. O sea, tú no puedes enseñar una teoría, solamente tú expresas lo que has recibido del Señor. Y es en esa enseñanza que se logra que cada persona que participa de ese proceso, como dije, ese ¿qué? Proceso. Discipulado no es un suceso mágico instantáneo donde hizo una oración y cambió la vida. Discipulado es un proceso de formación donde se expone la vida, donde se comparte la vida, donde se enseña el vivir en Cristo, porque lo hemos recibido del Señor. O sea que es una cuestión que en la medida que recibo yo doy, y se da de forma natural, espontánea y práctica en un ir. Lo puedo hacer en cualquier escenario, momento y oportunidad con aquella persona que está relacionada en mi vida, que de forma selectiva yo determiné invertir, trabajar y hacer que él llegue a tener el conocimiento de Cristo que yo he recibido también del Señor. Así que esto no termina con unas clases o lecciones bíblicas. Discipulado no es llevar a alguien a que tome un curso de 4 lecciones para bautizarse, 6 para ser líder en una célula. No, discipulado es toda una formación de un proceso, diga, educativo. Por eso habla de enseñándoles. Porque tiene que ver con un asunto educativo, de formación, de instrucción. Diga, educativo. Lo segundo tiene que ser escritural. No es transmitirle tus ideas, tus opiniones o sencillamente tus experiencias místicas. Es enseñándole lo que yo les he mandado. Por eso él lo que dijo fue escrito, para que nosotros desde la escritura, allí conociendo lo que en los apóstoles ha sido revelado, nosotros podamos entender lo que fue dicho por el Señor. Diga educativo, diga escritural, y tiene que ser espiritual. Es un asunto que surge del espíritu, de aquello que está en nuestro espíritu. No es una cuestión mística, no es una cuestión religiosa. El discipulado es una tarea espiritual. Diga espiritual. Tú no lo puedes tomar como un asunto solamente intelectual, porque esto no es cuestión de una mente inteligente dando información. Es un espíritu vivificado, compartiendo en el espíritu la vida del Señor, lo que recibí del Señor. Entonces, cuando entendemos que esta dinámica de discipulado tiene ese proceso, diga, educativo, escritural y espiritual, como finalidad, que dice Pablo, de llevar a la plenitud en Cristo aquel que es instruido en su verdad. Como ese redimido puede ser un hombre enteramente preparado para todas buenas obras, que ese discípulo sea alguien efectivo y entendido del propósito eterno, y que hay planes particulares de Dios con su vida que a él le han sido asignados en un tiempo y geografía al cual Dios le compromete que debe cumplir, porque nadie más sino él será el elegido. Por eso cada redimido encarna una expresión de esa realidad de vida y lo da a conocer en su espacio y oportunidad de vida. Esa es la tarea. Por eso es importante comprender y reconocer que ese discipulado que tiene origen en Dios mismo, Él es el que hace que a través de su Hijo se puedan reproducir hijos para su gloria. Y esa es la tarea, que cada nacido en Cristo entienda que Él es un colaborador de Dios,
que es un instrumento en la misión de Dios y que él asume con responsabilidad la tarea de participar en los planes de Dios con su vida. Es una conciencia de entrega, de compromiso y de servicio, donde yo abordé la fe cristiana no como algo que resuelve mis crisis, sino como algo que revela la gloria, la vida de Cristo en mí. Diga amén. Entonces, para resumir esta apreciación, yo quiero decirte que discipulado, diga, es un proceso formativo, no es un suceso informativo. En un momento yo puedo informarte de algo, pero como es un proceso formativo, ya entiendo que esto será progresivo. Se va a desarrollar gradualmente. Es donde cada uno de nosotros entiende que si bien hecho, la salvación es un suceso que Dios en el instante nos introduce a su reino. Eso es un asunto inmediato, diga inmediato. La salvación es instantánea. Pero el crecimiento del salvado, el entendimiento de la salvación, se da por esa formación. En la medida que tú entiendes aquella dirección de Dios para ti, cuál es la voluntad por la cual has sido salvado, entonces es donde cada uno de nosotros llega a conocer aquello de lo que Dios revela en su vida. Y note que ese crecimiento es donde viene el perfeccionamiento. Cada discípulo como salvado entra con situaciones, paradigmas, conceptos, aún disfuncionalidades afectivas, emocionales, del orden que sea. Pero esa fue la obra que hizo Cristo con esos 12. Los elige toscos, rudos, soberbios, competitivos, celosos, en fin. Pero con cada uno de ellos asumió la tarea de que los amó hasta el fin. Diga hasta el fin. El discipulado es el hecho de que tú estés viendo es el final. Probablemente en el comienzo esa persona sea difícil, antagónica, maneja muchas crisis, pero esa es la obra del Espíritu, llevarle a conocer la realidad de vida, como el poder de la palabra que opera en una naturaleza de un redimido va perfeccionando su alma para que su espíritu vivificado exprese la plenitud de Cristo. La perfección es los grados de formación de vida en mí por causa de la vida que está en mí. Es Cristo impartido, siendo entonces entendido a través de esa formación. Ahora, y como es el hecho de que yo estoy viendo a las personas como lo que en realidad llegarán a ser y no lo que en el momento son. Lo que quiero animarte es, al iniciar esa tarea, probablemente existirán cosas que nos molestan, son desagradables, como es relación de vida. Voy a descubrir en forma cercana, porque ese es uno de los elementos de discipulado. Se trata con asuntos de la vida, se abordan situaciones íntimas y se afectan aspectos privados de tu vida. ¿Por qué? Porque ya rompes con aquel prejuicio que dice la vida privada entre Dios y yo. No, en el cuerpo de Cristo y en el reino de Dios, tú no tienes vida privada, tú tienes solo una vida, la de Cristo, que se tiene que expresar en lo público, en lo privado y en todos los aspectos. Tú no tienes ningún área reservada, porque toda tu vida es de Él. ¿Aló? Por eso todos los aspectos de la vida se exponen.
para que yo sea formado a nivel personal, a nivel familiar, en mis aspectos de productividad, de mentalidad, de como padre, como hijo, como esposo, como empresario, como ciudadano, en fin, diga mi vida. Discipulado involucra los asuntos de la vida. No deja nada afuera. No hay algunos asuntos que tú eliges hacer o no. No, esto diga es compromiso de vida. ¿Es compromiso de qué? Por eso es que muchos no asumen el discipulado. Prefiero ser un asistente el domingo, que me vean, saludo a los hermanos, muy lindo, pero el resto de semana yo llevo mi vida, yo manejo mi vida. Tú eres un creyente, tú eres un religioso, pero no calificas para ser un discípulo del reino comprometido en un proceso de formación y reproducción de vida. Por eso tenemos que ser los que trastornan el mundo, porque sus vidas han sido transformadas por el poder del evangelio de Cristo. Diga amén. Entonces, yo quiero decirte, si eres renacido, discipulado no es algo opcional, es algo primordial, fundamental en la expresión y la formación de vida de Cristo en mí. Solo uno dijo amén. Pero aunque no diga amén, así es. Ahora, diga, es una relación personal. Eso va a involucrar relación. Por eso cuando tú lo asumas, dice, tengo que relacionarme, tengo que estar, tengo que conocer, tengo que convivir. Diga relación personal. No te estamos llamando a una lección ocasional. Tome la lección 3 y se la da el jueves en la noche. No, eso no es discipulado. Sí incluye dar instrucciones, dar enseñanza, pero no se resume a una lección que ocasionalmente tú informas de algo de la Biblia. No, diga, compartes el todo de la vida. ¿Qué? El todo de la vida. Toda la vida de Cristo que está siendo formada en mí, quiero que otro la reciba. Como Cristo ha sido formado en mí para ser reproducido en otro. Enseño la vida, la vida, la vida. O sea, la realidad de lo que está ocurriendo en mí. Y es en ese ejercicio recíproco que como la vida se desarrolla en mí, se reproduce en ti. Y va a traer inevitablemente un crecimiento y desarrollo, porque la vida es indetenible. Diga la vida. Ahora aquí es en ese desarrollo de vida donde tú y yo tendremos más eficacia y seremos más efectivos en los planes por los cuales la vida eterna llegó a nosotros. Ahí es donde nosotros vamos a comprender esta realidad. Ahora, diga, es una tarea. Ya les dije misión, tarea y meta. La misión, diga, id y haced. Diga, id y haced. Esa es la misión, ya la definió. No tienes que inventarla, sencillamente entenderla y obedecerla. Luego, la tarea es precisamente de cómo enseñar. La tarea tiene un asunto de formación, de entrenamiento. Por eso la tarea no es una actividad de entretenimiento conmigo, sino de entrenamiento con Cristo. El Señor llamó a 12 para que estuviesen con Él, para enseñarles y para enviarlos. Note usted que Él no llamó a 12 para tomarse un cafecito de vez en cuando, para compartirles sus ilusiones, ni que fueran sus compadres, estuvieran con Él. Algunos están buscando entonces alguien con quien compartir bonitos momentos y sacarlo aquí en la foto. No, no, no. Discipulado no es promocionar tu página de Facebook con fotos de tomando café. Diga, relación de vida. Esto no es una actividad, te dije, de entretenimiento.
cómo le hago la vida agradable. No. Cómo te formo en el proceso. Y formar vida lleva tiempo. Y formar vida demanda energía, entrega, compromiso. Y cuando se tiene la disposición de hacerlo, entonces en ese proceso es que se comparten las experiencias de vida. No es sencillamente una transmisión oral, verbal. Es una expresión, de vida. Aquí es donde nosotros vamos a ver cómo Pablo hizo la decisión de buscar a aquellos con quienes iba a compartir su vida. Y note usted, a Tíquico, a Filemón, a Epafras, a Timoteo, a todos los demás que son parte de su equipo. Él no le llamó para que le hicieran barra o para que le ayudaran en sus crisis. No, Él llamó a ellos para también compartir con ellos la vida. Y le dijo a Timoteo: lo que viste, oíste, aprendiste y recibiste de mí, esto haced. Busca pues ahora hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Diga, discipulado es una reproducción transgeneracional. Lo que te estoy diciendo es que probablemente lo que yo pueda afectar en la vida de esa persona, en su entender, en su vivir la realidad de Cristo, a lo mejor estoy siendo la puerta de entrada a que venga un desarrollador, un multiplicador, aleluya, que hará que este reino se exprese de manera más precisa y efectiva que yo lo pude hacer en mis días. Yo diría que lo espiritual es en lo natural. Yo sé que tú estás creyendo que tu hijo será mejor, que tus nietos serán mejores. Van a ser más entendidos, más productivos, más emprendedores. Nuestros hijos, nuestros nietos van a comenzar donde nosotros terminamos. Ellos tendrán mayor capacidad, ellos desarrollarán mayor efectividad y ellos lograrán hacer más allá de lo que nosotros hicimos. ¿Cuántos están creyendo eso? De igual forma puedo creer que muchos de los discípulos a los que nosotros vamos a formar harán cosas mayores, tal como lo dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor de sus discípulos? ¿Que ellos harían? Vamos, levante su mano y declárelo. Diga: mis discípulos harán cosas mayores. Gracias por ese entusiasmo. Recuerde entonces que cuando se empeña en esa dinámica, tú no estás buscando ni admiradores, ni seguidores que le pongan ahí like. No. Diga, sucesores. ¿Qué es lo que estás buscando? No admiradores, no seguidores, sucesores. Gente que entienda que ha de asumir una tarea con mayor responsabilidad, con mayor efectividad, que harán cosas mayores, que ellos podrán hacer esta gestión de reino con mayor precisión y excelencia de lo que nosotros hicimos. ¿Cuántos lo creen? Ok, diga, es una encomienda divina. ¿Cómo lo asumimos? Una encomienda, una misión, una tarea. Lo que le estamos proponiendo no es un programa eclesiástico que nosotros inventamos a ver qué hacemos con ustedes. No, estamos tratando de entender y emprender de manera precisa y efectiva aquello que fue enseñado. Cristo lo dijo, lo hizo y lo estableció. La gran comisión no es la gran omisión, no es la gran sugerencia, no es la gran recomendación a ver si quieren, si les gusta, si sienten. No, diga, es misión, es tarea y encomienda de Dios para los salvados. ¿Dónde están los salvados? Diga, es para mí. Por lo tanto, tú no lo puedes asumir como una sugerencia. Es una encomienda divina. No es un programa eclesiástico.
No es una nueva actividad que estamos trayendo a ver si ganamos más gente. No, estamos entendiendo es que esta es la forma práctica y la manera en que Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, y si Pablo lo hizo, y él dijo: desde el Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo, y creó comunidades y formó hombres y mujeres que en sus ámbitos de gobierno, de negocios y en los aspectos prácticos de la vida trastornaron el mundo entero. Entonces intuyo que nosotros no hemos dejado de hacer lo que ellos hicieron para hacer lo que a nosotros nos gusta. Por eso en la iglesia no hay esa conciencia. No es un asunto natural de la manera de pensar de los redimidos. A aquellos se le llamaban discípulos. Mire los hechos, mire las epístolas. Ya no se les dice seguidores, congregantes, creyentes, diga discípulos. Y es más, Pablo lo presenta de una manera más espiritual, profunda y paternal, cuando ya le llama es hijos. ¿Cómo le llama? Entonces esta es la formación de los hijos para ser conformados a la imagen del Hijo, para que cumplamos los planes que en el propósito eterno el Hijo definió. Discipulado es llevar a cabo los planes del Hijo, no resolver los problemas de los hijos. Diga formación. Ahora, edificar y formar esas vidas es una dinámica. ¿Es una qué? Del espíritu. No es una mecánica del creyente. Por eso es que en ese aspecto cada uno de nosotros llega a ser participante de lo que él dijo. Enséñeles que guarden estas cosas. ¿Que las qué? Guarden. Las retengan, las entiendan y las practiquen. Eso es guardar. Nosotros cogimos fue el texto y lo guardamos. Está muy guardado. No sé en qué archivo lo pusimos porque se nos olvidó. Necesitamos volver a encarnar esto como la realidad de una expresión de vida en el reino. Nacer de nuevo y entrar al reino es participar de la vida del Rey, y ese crecimiento y expresión de vida no se podrá hacer si no hay un proceso educativo, escritural y espiritual, donde discipulado es la manera de llamarlo. Pero yo no quiero que tú te quedes sencillamente con el término, la definición, sino con la dinámica de guardarlo, de enseñar a que esa persona entre a esa realidad. ¿Cuál fue? Enséñele esas cosas para que ellos puedan sumergirse, ser llevados hacia adentro y puestos debajo de la vida del Padre, que puedan tener una expresión real de su paternidad en Dios, que ellos puedan ser sumergidos, bautizados en el señorío de Cristo, que Cristo se convierta en el Señor de sus vidas, y que ellos puedan ser sumergidos y llevados a la expresión real de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Que el Espíritu Santo no sea una materia ni un símbolo, sino la expresión del poder de la vida del resucitado, que como Espíritu vivificante se ha unido al nuestro para expresar la vida de Dios. Aplauda el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé que la iglesia no ha sido siempre fiel a esa encomienda divina. Y por eso vemos también en la actualidad la cantidad de congregaciones que han sido seducidas por el sistema religioso, por el evangelio facilista, donde la naturaleza, el diseño, el origen y la operación de la iglesia en su realidad en Cristo no tiene una expresión.
Y es la razón por la cual la extensión del reino no se hace evidente en las esferas de la vida humana. Y es razón de que la iglesia dejó de ser aquella que trastorna el mundo y ha sido más bien trastornada por tantas ideologías mundanas. Ahora, ¿por qué eso no se da? Quiero terminar mostrándole los paradigmas, conceptos errados que como creyentes tenemos al no comprender esta dinámica. Y quiero que este espacio sea una provocación a lo que durante este mes y domingos siguientes, Pastor Gerardo, Pastor Jaciel y todos nosotros estaremos sumando al entender, porque no queremos que esto se quede sencillamente en un buen mensaje, sino enseñándoles que guarden. Y somos nosotros y ustedes los que vamos a tomar esta responsabilidad. ¿Por qué hoy no se hace? ¿Por qué en muchos aspectos discipulado no es una dinámica natural en la vida de la iglesia y en el entender de la fe, de su vida en Cristo para aquel que ha nacido de nuevo? ¿Por qué no se asume esto como un compromiso de entrega, de morir con Él y vivir para Él? Primero, porque algunos dicen, no, es que el discipulado, algunos pastores dicen, es peligroso porque causa divisiones en la iglesia. Ese que tiene a 5 a 6, entonces va y abre un grupo en el garaje de su casa. No estamos entendiendo ni la iglesia ni el reino, porque el discipulado jamás tiene en su diseño y dinámica la concepción de dividir, sino de unir y multiplicar. ¿Cuántos creen eso? Ahora, que tú hayas tenido una experiencia no grata con un asunto parecido, alguien se dividió, se llevó un grupo, eso no nos puede a nosotros prevenir ni resistir a que esto tiene que ser parte de la expresión de la vida en el cuerpo. Es allí donde nosotros vamos a corregir las motivaciones erradas, la actitud malintencionada de un antagónico, problemático o divisionista que no entiende la unidad del cuerpo. Es precisamente discipulado lo que lleva a corregir esas carnalidades. Porque cuando descubro que alguno de ellos tiene una intención de separar, de dividir, de crear antagonismo, voy a llevar a que sea sumergido en la realidad de Cristo y entienda el cuerpo del que Él edifica. ¿Aló? Al contrario, es allí donde nosotros vamos a poder dar la instrucción correcta. Algunos dicen, no, yo no hago eso porque eso es tarea del pastor. Además, para eso le pagamos. ¿Qué han asumido los creyentes? Que los discípulos los tiene que hacer ¿quién? El pastor. Porque lo vemos como algo grande. Sí, tienes que verlo como algo grande, pero no imposible para todos. Porque Él esa comisión se la dio a los pastores. ¿A quién se la dio? A la iglesia. Es una misión apostólica a la iglesia que con naturaleza apostólica asume esa responsabilidad de que como iglesia vea que ellos son la comunidad reformadora del reino, inserta en una sociedad para afectarla. Por eso la cosmovisión de este discipulado dado por el Cristo resucitado fue el que tiene dominio en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bajo ese señorío que ha sido dado a mí, yo les envío a ustedes a todas las naciones. Mire que en la concepción que el Señor tiene de esta tarea es que cada nación sea una que reconozca a Cristo, porque así dice la Escritura: todas las naciones le servirán.
todas las naciones le adorarán. Si bien es cierto, hoy en las naciones de la tierra hay un sistema anticristo, perverso, demoníaco, de tinieblas, no quiere decir que nosotros abandonamos la nación ni la ciudad a que sea las tinieblas quien opere. Los hijos de la luz están puestos en medio de las tinieblas para resplandecer, porque dice que las naciones caminarán a la luz de su gloria, y los únicos que pueden darla a conocer es quienes la portan. Diga amén. Estamos creyendo en un discipulado a la nación. Y alguien dirá, esto es imposible, somos pocos. Pero hagamos la parte que nos corresponde a nosotros, porque el cuerpo de Cristo está diseñado y tiene el potencial para lograrlo. Diga, a toda la iglesia. Entonces, déjate de esa excusa de que esto es tarea para los ministros o los pastores. Otros creyentes dicen, no, a mí me gusta eso, pero es que discipulado no es mi don. ¿Quién te enseñó que discipulado es un don? Diga, es una tarea, es una encomienda y una meta divina para todos los nacidos en Cristo, para todos los introducidos en el reino, para todos los salvados por la obra de Él, porque Él no salvó inútiles, Él salvó hijos entendidos y efectivos. Por lo tanto, discipulado no tiene nada que ver con un don, es con una misión, es con una tarea, con una encomienda que yo voy a hacer en el poder de su gracia, en el poder de su nombre, en el poder de su obra. Diga, es en su poder. Entonces, esto no tiene que ver con tus habilidades, tus capacidades o tu desarrollo intelectual. Es de tu compromiso de fe, de que lo que recibiste del Señor. ¿Cuántos han recibido? Lo que tú hayas recibido del Señor, sea poco, para el que no tiene nada es mucho. Entonces es sencillamente, de gracia recibiste, darlo a conocer. Instruye a otro que no tiene nada con lo poco que tú has recibido del Señor. Y si en lo poco eres fiel, Él va a poner más en ti. Diga, conociéndolo para darlo a conocer. Pero tú no vas a conocerlo más allá de lo que des. Algunos están esperando conocer toda la Biblia, tener las explicaciones del libro de Apocalipsis, ser graduados de teología para iniciar. No, estuvieron con Él, los envió, y en el envío venía la corrección, la formación, y nunca dejó de enviarlos. Todo el tiempo la iglesia es enviada. Diga, es nuestra tarea. Ok, yo diría que más que saber si tiene el don, es preguntarte, ¿tiene la disposición? Vamos, pregúntele al que está al lado. ¿Tienes la disposición? No el don, sino la disposición. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde algunos dicen, pastor, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que yo no tengo tiempo. Yo trabajo, estoy casado, cuido los hijos y me das tu horario. Yo te pregunto, ¿acaso en la escritura el Señor llamó a algún vago? Muéstreme a alguien que estaba desocupado y el Señor dijo, bueno, Pedro, como usted no está haciendo nada, ven, sígame. No, dice que ellos estaban pescando, haciendo sus labores. El Señor nunca llama vagos, gente inoficiosa a hacerlo. Diga, es para todos. Pero es la excusa típica de todos los creyentes: no tengo tiempo. No, tiempo sí hay, lo que no hay es disposición. Y si quiere, sentémonos tú y yo y revisamos tu semana, y te voy a decir que si tienes tiempo. Lo que no tienes es el querer hacerlo, pero tiempo sí.
Se quedaron todos muy serios. Revisemos, tú y yo. Diga, todos tenemos tiempo. Por más que tú seas un ejecutivo de alto rendimiento con 14 horas de trabajo en la empresa, diga, sí tiene tiempo. Revise lo que haces, en lo que pones tu tiempo. Y mire, yo creo que la internet y las redes sociales las inventó el Señor con la única forma de mostrarnos la razón de que todos sí tenemos tiempo. Diga, sí tenemos tiempo. No es una opción. El tiempo es igual para todos y el compromiso es el mismo para todos. Esta es otra cosa que alguien dice: pastor, yo sí tengo tiempo, pero es que no siento hacerlo. Como nosotros no, es que no siento el Señor. O sea, no siento hacerlo. Es como decir, por favor, esto es antinatural con tu diseño. Al ser trasladado al reino, nacer de nuevo en tu naturaleza, de forma inherente, ya viene esa dinámica. Conocerlo para darlo a conocer es parte primordial de nuestra razón de hijos. Diga, de ser hijos, es la razón. Entonces no es cuestión de sentir, es cuestión de saber cuál es tu diseño y la encomienda divina que se nos dio como hijos. Porque discipulado, o sea, el dar a conocer la realidad de Cristo para ser reproducida en otros, no está expuesta a tu estado de ánimo. No es que hoy no tengo ganas. No, diga, es natural. O usted, porque está triste, dice, hoy no tengo ganas de comer. Comer es natural. Es algo que se provoca y se da por un proceso de vida. ¿Aló? Hay cosas que son orgánicas, que no es cuestión de sentir, es cuestión de entender la expresión de la realidad de vida. Y no importa cuál sea mi estado anímico, mi estado emocional, las crisis que pases, mi realidad no son mis crisis presentes. Mi realidad es mi propósito eterno en Cristo. Diga, propósito eterno en Cristo. Entonces, amados, creo que necesitamos como iglesia comprender estas realidades. Y póngase de pie porque quiero mostrarte la identidad de una iglesia que en su perspectiva de comunidad discipuladora del reino asume ser una comunidad con una percepción del propósito, donde nosotros en nuestra experiencia presente participamos de la consumación eterna, plena. Que hay cosas que todavía no se han manifestado. Nosotros en nuestra expresión histórica participamos para que así sea. Segundo, que seamos una comunidad de obediencia. Diga, obediencia. Si algo necesitamos desprogramar de esta mentalidad de sugerencia que tenemos para entender cómo asume el creyente congregante un mensaje que escucha el domingo, tremenda palabra que Dios nos habló. El creyente lo asume con una mentalidad de sugerencia. Bonita enseñanza, me gustó,
como una cuestión que si usted decide si lo hace o no lo hace, si lo acepta o no lo acepta, si algo va en contra de nosotros para esta gestión, es esa mentalidad de sugerencia que hay en la cabeza de la cantidad de creyentes. Nosotros no tenemos un temor y temblor a una palabra que Dios nos da. Muy bonito. Para nosotros es sugerencia. A lo mejor lo hago, voy a pensarlo, o yo no estoy de acuerdo. ¿Y quién te dijo que tenías que estar de acuerdo? Lo único que tiene que es entender que así es y obedecerlo. Diga, cultura de obediencia. Ese es el planteamiento para un discípulo de Cristo y para un hijo de Dios. Es una mentalidad de ¿qué? Obediencia. Pero nosotros no lo procesamos así. Por eso es que tenemos el libre albedrío de decidir qué hago, qué no hago, qué creo, qué no creo, qué acepto, qué no acepto, qué obedezco, qué no obedezco. Porque se nos dio una instrucción basado en mentalidad de sugerencia. Le llamamos a esto la gran comisión. Todavía nos parece de que esto es una opción. Esa mentalidad de sugerencia nos va a tener a todos en un atraso e ineficiencia a lo que se trata. Si tú y yo nos retáramos a que esto hay que obedecerlo, porque así es, creo que las cosas mejoran. Dígame no, ay, ay, ay. Esa cultura de obediencia a lo que yo recibí del Señor me involucra en un proceso de formación. Me lleva a que esté mi entendimiento renovado para comprobar, para verificar en la experiencia la voluntad del Señor. Muchas de nuestras crisis se dan es que no tenemos la capacidad de comprobar la voluntad del Señor. ¿Y por qué no? Porque nosotros no tenemos una renovación continua de nuestro entender. ¿Y qué va a haber renovación continua del entender si hay una apatía y una negligencia a inquirir en la Escritura para saber si esto es así? ¿En dónde es que comprobamos si esto es así? ¿En lo que tú sientes? ¿Lo que opinan los demás? En las Escrituras. Voy a mirar en las Escrituras si esto es así. Y si esto es así, no es sugerencia, es mandato, es encomienda. Y si soy hijo, solo tengo una opción. ¿Cuál es? Dígalo duro: obedecer. Padre, yo oro que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos aclare y nos haga entender de manera práctica